Empecemos entonces. Tengo aquí 3 presentaciones y si no llegan los demás, pues nos vamos con las 3 presentaciones. El equipo va a presentar, cada equipo van a presentar sus medidas de mitigación, pero yo no quisiera que ustedes se les quedaran bien, ¿sí? La idea, cada equipo tiene un tema diferente, ¿no? Y entonces la idea es que ustedes vean al equipo, vean sus medidas de mitigación que están planteando y objetivamente, ¿sí?, retroalimentemos, porque si se dan cuenta, de aquí se pueden sacar las medidas de mitigación, ¿no? Podemos incluso canalizarlas y todo eso. No es cualquier cosa. Este trabajo no es cualquier cosa. Imagínense ustedes que hemos estado hablando todo el diplomado de mitigación, ¿sí? Entonces, la idea es que justamente de aquí surjan ya con todo el expertise que ustedes llevan y toda la información que tienen. Estas medidas de mitigación es como realmente para hacer algo bueno y tratar de canalizarlas también hacia quien sea necesario, ¿sí? Entonces la idea no es que solamente vean a sus compañeros, la idea es que vean y analicen si está bien. Tenemos toda la tarde para analizar la de todos los equipos, ¿sí? Hacia el final de la tarde vamos a dar información de los proyectos, ¿sí? Específicamente vamos a dar la programación, porque fíjense, ya solamente nos queda la siguiente semana, hoy y mañana y la siguiente semana. Entonces la siguiente semana es exclusivo para sus proyectos. Todos tienen que presentar proyectos, todos. Entonces, hoy ya les estará llegando en su correo de manera muy particular las observaciones a cada quien de su proyecto, ¿sí? Pero voy a hacer al final de la tarde una explicación y algunos datos generales e instrucciones generales en torno al proyecto. Claro que van a tener en su correo así especificaciones de cada proyecto, ¿sí? Entonces vamos a empezar hoy con el equipo 4, que es residuos, perfecto. Entonces, bueno, en las medidas de mitigación en la ciudad, principalmente la alta generación en las ciudades de residuos sólidos urbanos, y para ello se puede fomentar la implementación de medidas reglamentarias como no unicel en edificios públicos y dependencias gubernamentales, implementar un sistema de recolección urbano con separación de residuos, promover capacitación de la población en materia de separación de los residuos sólidos, implementación de talleres de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, implementar centros de reciclaje municipales, capacitar a las personas para que realicen el composteo en de los residuos orgánicos en sus hogares, implementar talleres de cultivo de hortalizas para capacitación de la población, acelerar la implementación y el desarrollo de los programas de servicios públicos de recolección separada de los residuos sólidos y fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio y aluminio. Otra es la alta generación, continuando con la alta generación de residuos, fomentar el uso de los materiales reciclables, fomentar el tratamiento de residuos orgánicos y la producción de composta, difusión masiva y capacitación de la separación de los residuos sólidos en los grupos principales orgánico e inorgánico de acuerdo a la Ley de Residuos Sólidos del DF, y fomentar la educación ambiental para promover el uso de productos contenidos en envases retornables. Bueno, ahí se nos fue un poquito, eso no es la ley del DF, es la ley la que aplica aquí es la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Morelos, que como lo dijo Claudia, en este año la ley en sí se publicó en el año 2007 y ha tenido 2 reformas. Una reforma fue en el año 2011 y recientemente en junio de 2014 tuvo la otra reforma. Es muy importante que todos ustedes sepan que como ciudadanos del Estado de Morelos también pues nos aplique esa ley y hay sanciones para quien no cumple con esa ley. Esa ley pues sí nos obliga a separar nuestros residuos, nos obliga a levantar la popó del perro, nos obliga a muchísimas cosas y dependiendo de la competencia, ya sea estatal o municipal, pues podemos ser sujetos a una sanción económica
por no darle cumplimiento a esa ley. Ahora también las acciones de educación ambiental, nosotros pusimos ahí los proyectos de gestión ambiental, comunicación y educación ambiental, fomentan la cohesión social a través de la implicación de los ciudadanos en la mejora del medio ambiente. Concientizar a la población difundiendo por todos los medios posibles, electrónicos, impresos, redes sociales, en talleres, escuelas, entre otros, sobre las consecuencias nocivas en términos ambientales de nuestro moderno estilo de vida consumista, ya que esto genera grandes cantidades de residuos. Generar la conciencia mediante la difusión por todos los medios disponibles de la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, así como en general cambiar hábitos de consumo a un consumo más responsable, con lo que se podrá disminuir la cantidad de emisiones que se generan como resultado de su producción. Como lo último, apenas ayer creo que leí algo de una, no sé si vieron la noticia, de una impresora que sacaron para generar menos impresiones, por ejemplo en lo que serían los departamentos gubernamentales, donde se imprimen miles y miles de hojas al día, ¿no? Y que luego son hojas que utilizas una vez y ya las mandas a la basura. Esta impresora también la sacaron apenas, creo que ya estaba funcionando en lo que sería el DF, y te permite imprimir una hoja 4 veces. Tiene la capacidad la impresora de que la metes y te hace un borrado de la impresión que tenías y te vuelve a imprimir sobre esa misma hoja. Entonces, no vi el precio que tenía la impresora, que me imagino que debe ser todavía un poquito cara, pero es algo muy, y esto es enfocado también a la mitigación del cambio climático, ahí lo enmarcaban. Entonces, es una impresora que te permite imprimir 4 veces y que ya se va a implementar en los departamentos gubernamentales, que es donde mayor desperdicio tenemos en las impresiones. Bueno, también yo creo que una de la parte que se tiene que manejar, principalmente en los mercados, una de las ideas era precisamente para mitigar en un establecimiento como son los mercados, porque realmente no están, no hay una clara división, hay demasiada contaminación, y lo vemos en el mercado López Mateos. Si tú te vas a la parte donde llevan todos los residuos, huele horrible, además es un foco de infección muy grande. Para eso se pretende, bueno, manejar una estrategia para reordenamiento en el manejo de residuos de los mercados. Primeramente se habría que haber un diagnóstico de estos residuos en el mercado, y por otra parte, como primer punto, es revisar la organización interna de estos, además teniendo como puntos el recurso humano, o sea, quién no trabaja, cómo lo trabaja, desde los administrativos, vendedores, servicios de recolección y puestos de comida, cómo están sus instalaciones. Ha habido muchos incendios y accidentes, y es parte precisamente de que no ha habido realmente un ordenamiento. Las áreas de distribución de los locales, como son la gestión de recursos, apoyos municipales y patrocinio también de las empresas. Y pues bueno, en lo que es la parte de la división por áreas de acuerdo al tipo de residuo que se genera, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes áreas. Está el área de venta de verduras y legumbres, venta de frutas, expendio de dulces básicos, que son las tiendas, que desechan principalmente los cartones, embalajes y plásticos, además de las zapaterías, que también tienen que ver mucho con la parte del manejo del cartón, la parte de las carnes y la comida de venta, así como el área de descarga. Entonces, este es un mapa, como por ejemplo en este caso de la nave mayor del mercado de López Mateo, y se puede ver precisamente cómo está dividido y más o menos el tipo de transporte que se le debería de dar a cada una de estas áreas, dándole esa importancia para no volver a revolver. Y pues bueno, en el depósito, en donde va todo, que les digo huele horrible, hasta fetos de personas hemos encontrado ahí, pues tener ya una exclusiva división para este tipo de residuos, ¿no? Como son
el manejo de residuos orgánicos, que serían bloques de confinamiento, o composteros municipales, que sería por supuesto por municipio, y por otro lado el manejo de residuos especiales, que sean todas las carnes, cabezas de animales y todo ese tipo de manejo, que sería en este caso, si son huesos muy grandes, triturados y enviados a un terreno de manejo especial. Y pues bueno, en los demás residuos pues habría bodegas en donde se podía poner ya los el PET, las bolsas de plástico, empaques de plástico, el unicel, embalajes y otro tipo de materiales que se puedan volver a reutilizar, las cajas de cartón, rejillas de madera, canastas que también son reutilizables, así como la parte del manejo de residuos sanitarios. Y pues bueno, el manejo de residuos especiales en los rastros y carnicerías también podría ponerse en ellos para que cumplieran, ¿no?, con el reglamento. Bueno, poner en su diseño filtros para evitar la contaminación directa de las barrancas. Los restos de animales enviarlos a los manejos especiales mediante el servicio particular o carros municipales, que para eso ya serían establecidos. Además de las carnicerías, porque también tenemos carnicerías que desechan, en diferentes colonias desechan residuos, y pues por qué no tener depósitos para esos restos o contenedores especiales y llevarlos a su destino final. Y pues bueno, esto sería más o menos en la primera parte de la exposición. Vieron cómo salía de la barda, salía la sangre, ¿no?, de los rastros. Bueno, podría ponerse un filtro más o menos con estas características, y para que así ya por lo menos ya la contaminación hacia las barrancas sea menor y ya no cause tanto problema. Y en el diseño de los lotes municipales para el manejo de los residuos especiales, bueno, estos serían mediante un trabajo de investigación específicamente del tipo de suelo, y se realizaría por municipio. El diseño sería una especie de fosa en la cual se mezclarían ciertas sustancias para evitar los aromas, la depredación por otros tipos de animales. Esta fosa nos ayudaría también a la producción de biogás y el tratamiento, por otro lado, de los lixiviados, a través también de un filtro que evite precisamente que todo esto vaya directamente al suelo o al subsuelo. Y pues bueno, ¿cuáles serían las ventajas? Pues la separación y control de los residuos desde su origen, o sea, desde el mercado, eficiencia y manejo en cada uno de los residuos generados, organización y buena administración de los recursos humanos y económicos. Aquí hasta hablamos de que también se generarían empleos más específicos para los muchachos que van a cargar bolsas o que se dedican al manejo de todo esto, además de disminuir las fuentes de contaminación. Esto. Y lo primero que identifiqué fue el problema. Entonces el problema es la emisión de metano, la fertilización nitrogenada, la quema de residuos agrícolas en el campo y las emisiones de dióxido de carbono equivalente. Esto de las emisiones de dióxido de carbono equivalente estuve buscando, y bueno, es una medida que se tiene para determinar cuánto aumenta. Dice, es una medida utilizada para indicar la posibilidad de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero. Dale la siguiente. Ok. Y bueno, nos vamos con los datos estadísticos de Morelos. Los cultivos que mayor cantidad de gas efecto invernadero, que ya sabemos que es el metano, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y los demás óxidos de nitrógeno que emiten a la atmósfera en el estado, son la caña de azúcar y la producción de arroz. Cada uno de estos emiten, por ejemplo, diferentes gases, pero por ejemplo la caña de azúcar emite más dióxido de carbono debido a que se quema, y la producción de arroz emite metano debido a que la forma en la que ¿cómo se dice?, que la siembran es anegada o algo así, o sea, bajo el agua, y entonces se genera
se genera un ambiente anaerobio y entonces empieza a emitir gases de diferente forma, pero una de esas formas es que empiezan a burbujear y entonces esos gases se van a la atmósfera. Siguiente. Ok, estas son las emisiones procedentes de la quema de residuos agrícolas en el campo. Y bueno, ahí tenemos las emisiones provenientes de los arrozales y de la quema de azúcar en los años 2005, 2007 y 2009. Es un comparativo y bueno, en los arrozales estamos viendo que se disminuyó ligeramente, no está emitiendo óxido nitroso ni monóxido de carbono, pero no es ni monóxido de carbono. Y la quema de azúcar se mantiene el metano, los óxidos nitrosos se mantienen también, el monóxido de carbono disminuye ligeramente y los óxidos de nitrógeno también disminuyen ligeramente. Y bueno, los cultivos que por su volumen son importantes para el estado son el sorgo en grano, el sorgo para forraje, la cebolla y el durazno. El durazno es un cultivo perenne, eso quiere decir que se da todo el año y se debe a que en la parte norte del estado el clima es muy bueno para que se dé. También la caña de azúcar se da durante todo el año y es uno de los productos más importantes que se generan aquí en el estado. Sin embargo, también es uno de los que más emisiones dan. Y bueno, estos cuatro, el gas de efecto invernadero que más emiten a la atmósfera son el óxido nitroso. Ok. Aquí, por tipo de aporte de nitrógeno en el suelo, existen las emisiones directas y las emisiones indirectas. Dentro de las emisiones directas están los fertilizantes sintéticos, el estiércol, que es emitido por los animales, los cultivos fijadores de nitrógeno, los residuos de cosechas, y ahí hay un comparativo también de las emisiones del óxido nitroso. El óxido nitroso regularmente se da en los cultivos cuando se les aplican fertilizantes y lo que pasa es que empieza a volar y se va a la atmósfera o así. ¿Qué más? Y dentro de las emisiones indirectas del óxido nitroso, están las procedentes por deposición atmosférica y las emisiones indirectas de óxido nitroso por lixiviación. La lixiviación es lo que hacen los animales cuando comen y regurgitan, por ejemplo las vacas o todos los... Sí, yo lo sé. No. Dice proceso en el... Sí, bueno, algo así leí acerca de los animales que regurgitan y... Lixiviación es un mecanismo por el cual diferentes componentes, contaminantes, compuestos, como queramos llamarlo, viaja a través de las diferentes capas del suelo, pero ¿cómo se llama? El vehículo donde viajan es el agua. O sea, todos estos componentes se diluyen en agua y entonces el agua es la que fluye y así es como van fluyendo, pero esos son los lixiviados. Entonces aquí... Entonces los está confundiendo con las emisiones de metano de los alimentos. Estos claro. Es cuando hacen excremento o cuando regurgitan, emiten el metano, ¿no? Sí. Perdón. Ok, el siguiente. Ok, y bueno, estos son los totales. El total de emisiones de gas de efecto invernadero procedentes de la categoría de agricultura. Ahí tenemos una comparación del 2005, 2007 y 2009 del metano, óxido nitroso, el monóxido de carbono y los demás óxidos nitrosos. De la quema del cultivo de caña se puede ver que con respecto a el metano está aumentando, está disminuyendo. Vamos. La quema de cultivo de caña. Como les había comentado antes, el cultivo de caña lo que más emite es dióxido de carbono debido a que se quema. Y el cultivo de arroz lo que más emite es metano.
Por lo tanto, si ya identificamos cuáles son, digamos que los más importantes, entonces hay que buscar medidas de mitigación para esos que nos están generando mayor número o mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Esa es la emisión de dióxido de carbono equivalente de la categoría de agricultura, y bueno, ahí manejan varias categorías, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué manejan ahí el estiércol? Porque, bueno, según yo eso tendría que ir en la parte de ganadería, ¿no? Es que la categoría de agricultura, eso le tocó al equipo. O sea, al equipo le tocó a agricultura. Sí. Pero de acuerdo con la metodología de agricultura ok. Por eso está. Perfecto. Bueno, entonces ahí la generación de dióxido de carbono equivalente en suelos agrícolas, el comparativo de 2005 a 2009 podemos observar que va en aumento. Con respecto al manejo del estiércol se mantiene, con respecto a la producción de arroz disminuye, con respecto a y bueno, los dos primeros se refieren a la emisión de óxido de nitrógeno. Con respecto a la emisión de metano, la producción de arroz disminuye y la quema de cultivo disminuye también. Con respecto a la quema de cultivo de caña de azúcar, pero de óxido de nitrógeno, está disminuyendo. La fermentación entérica, esa no sé exactamente qué es. La fermentación es esa parte que tú decías, usted la decía, del ganado. Es que el ganado vacuno, ustedes saben que hay un sistema, tienen varios estómagos, ¿no? 4 barriles, pero hay muchas. En 2009 sí se puede ver un incremento. Okay. Ese es el comparativo de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono equivalente del estado de Morelos contra los nacionales, y ahí podemos observar que en porcentaje nosotros estamos emitiendo el 0.96% de los gases de efecto invernadero a nivel nacional. De la categoría de agricultura, ganadería. Ok, y con respecto a las conclusiones, bueno, la quema de cultivos, bueno, la quema de cultivos de arroz y de caña de azúcar es la responsable de la mayor porción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las principales emisiones de metano provienen del cultivo de arroz, y de la quema del cultivo de azúcar provienen las de dióxido de carbono. La producción de óxido de nitroso más significativa proviene de los suelos agrícolas. De ahí sigue las emisiones generadas por el manejo de estiércol y luego la quema del cultivo de caña de azúcar. Y bueno, la caña de azúcar la caña de azúcar más la producción de arroz, obviamente los gases de efecto invernadero, generan un incremento del 8.4% de emisiones entre el 2005 y 2009. Ahí están los datos de 2005 y 2009, y ya Morelos contribuyó con 0.96, la siguiente, y las medidas de mitigación de la agricultura. Aquí, bueno, estas ya las hemos escuchado un montón de veces, creo que se aplican en la mayoría de los sectores, pero bueno, es el compostaje, el uso de fertilizantes orgánicos, el manejo adecuado de la biomasa, la optimización de los procesos de irrigación. Esto es para no utilizar más energía, y también para cuidar el agua, y la eliminación de la quema de los cultivos cañeros, que bueno, en nuestro estado sería muy importante porque tenemos muchas áreas, o un área bastante extensa en donde se siembra la caña. De hecho, me parece que se siembra en Cojutla. Sí, de hecho es uno de los productos más importantes, o que se generan el mayor número del estado. Y bueno, en la parte de la agricultura, una de las partes importantes que también sobresalen es el uso de los plaguicidas.
cuya función tiene eliminar el crecimiento de plantas y, bueno, de hierbas indeseables, principalmente en vegetales. Las principales fuentes de emisión de estos plaguicidas es por fumigación a cultivos por pesticidas, al abonar los cultivos y por fumigación en industrias para la eliminación de ciertas plagas. La problemática que causa el uso de estos plaguicidas pues es en muerte principalmente de plantas y animales, la contaminación de usos y suelos, de agua y suelos, la contaminación del aire y también causa enfermedades o muerte en animales por residuos químicos que se encuentran en el suelo, y también produce resistencia genética de ciertas plagas. Y bueno, las propuestas que yo encontré fue que se debe de buscar un proceso de reciclaje de los envases de plaguicidas. Necesitamos bastantes campañas de información acerca de las causas y efectos que estos provocan, de buscar contenedores especiales para este tipo de desechos y, bueno, políticas que ayuden a reducir la utilización de plaguicidas y utilizar residuos orgánicos como sustratos agrícolas. Y bueno, también estaba la utilización de cultivos de coberturas como es el arroz, la avena, el maíz, el frijol, y pues también está la propuesta de hacer mayor difusión de la rotación de los cultivos. Encontré, bueno, hay bastante información acerca de todo esto, pero la problemática es que no llega a los productores. Entonces los productores no saben cómo darle cierto enfoque a todo este tipo de cuestiones. Como parte ya de las conclusiones, uno de los elementos en que el 98% es producto de acciones del hombre es precisamente la quema que provoca los incendios. Entonces la mitigación para esta situación, bueno, es la prevención de los incendios forestales, y según lo que nos informa nuestra compañera Alma, que no pudo estar hoy aquí, es que la quema que se da son de 100,000 hectáreas y hay que reducir del 50% al 35% los incendios forestales. El reducir la incidencia de incendios forestales provocados por quemas agropecuarias, según una norma que está ahí ya establecida, pero yo quisiera nada más en la del medio donde dice la gestión integrada de incendios es esencial. Es decir, que hoy de lo que se trata es de generar cada vez equipos de trabajo con la comunidad para que sean ellos precisamente los que se encarguen de cuidar los bosques con los 3 niveles de gobierno, ¿no? Que en este caso sería el municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Buenas tardes, nosotros somos el equipo de Zacatuches y bueno, estamos integrados por Brenda, Rosario, Ana Gabriela, Selene, Ulises, también está aquí presente, Mariela Rocío y su servidora. Nos tocó los procesos industriales y bueno, vamos a ver qué impactos ambientales y qué pues consecuencias están teniendo con sus medidas de mitigación. Entonces, si hablamos de procesos industriales, recordemos que la industria no ha sido siempre como la recordamos hoy en día. Lo que ha pasado es que a través de los siglos las industrias se han ido transformando y modernizando. Entonces, lo que vemos hoy en día con las industrias es que cada vez utilizan equipos más sofisticados, mayores maquinarias, mayores consumos y a veces menos personal. Entonces podemos ver, como la fotografía nos indica, desde lo que antes eran los procesos artesanales para fabricar las cosas que necesitaban, hasta las grandes industrias como hoy en día las conocemos. Este es el ejemplo textil y claramente se ve la transformación, principalmente después de la revolución industrial. Vamos a ver que un proceso industrial
se lleva varias etapas también, desde la obtención de materias primas y sus transformaciones físicas, químicas, e incluso algunos ya en la actualidad biológicas, para la producción de bienes o servicios. Entre estos tipos de procedimientos en el proceso industrial, pues vamos a tener muchísimas afectaciones. Y recordemos mucho que un proceso industrial no es solamente la industria, sino desde la extracción de la materia prima, incluso hasta la disposición final del residuo, que un equipo ya expuso anteriormente. Es así como en estas transformaciones vamos a ver que tenemos diferentes tipos de industria. Vamos a tener la industria de alimentos, la química, la farmacéutica, la petroquímica, que va a derivar a muchos más procesos, la minera y la textil, por hablar de algunos, ¿no? Solamente. Y si hablamos que en una industria vamos a tener procesos, pues recordemos la serie de pasos, como cuando ustedes piden una pizza. Hay dos líneas paralelas y mientras ustedes están decidiendo de qué la voy a pedir y a ver si llegan los 30 minutos, mientras tanto en la fábrica pues va a llevarse todo el precalentado de horno, la obtención de materias primas, la elaboración y el desecho hasta la venta del producto. Y ustedes la reciben, se la van a comer y luego van a desechar un producto. Entonces necesitamos pensar en todas esas etapas de un proceso. Lo importante aquí es que cualquier proceso va a tener varias rutas. Es una línea con varias subdivisiones donde vamos a obtener entradas y salidas, y en la parte de medio transformación. Entonces vamos a tener entradas de materia prima, servicios auxiliares que son requeridos generalmente en los procesos industriales y también los equipos e instalaciones. Vamos a llevarnos por medio de el proceso principal de las fábricas hasta obtener el producto o subproducto. También es importante mencionar, sobre todo por la homogeneidad que tenemos en este grupo, la heterogeneidad, perdón, que un proceso industrial no siempre es el producto final. Tenemos industria básica, que generalmente es la que va a extraer muchos de los recursos, como la minera, la industria intermedia, que es la que va a fabricar algunos insumos o materias primas para otros procesos, y ya las industrias que fabrican el producto final o industrias terminales. Por ejemplo, aquí en Morelos, Buchmann y Dr. Redis no son industrias terminales, son industrias intermedias, pero también generan un mayor impacto. Y entonces en este proceso, perdón, te estorbo, creo, ¿no? En este proceso, recordemos de lo que les había dicho, la obtención de la materia prima, los servicios auxiliares y el equipo. Desde la extracción vamos a obtener grandes cantidades de extracción de recursos naturales. ¿Alguien ha visto el video de la historia de las cosas? Además de estas dos personas, 3, 4. Ok, y para que los que no lo han visto, búsquenlo y vean claramente cómo es el proceso productivo hoy en día. Y eso nos va a dar una idea de lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a tener la extracción de recursos naturales para el consumo de las fábricas, ya sea intermedia, media o avanzada, o terminal, perdón. Y ahí mismo vamos a generar residuos. Dentro del proceso vamos a generar incluso residuos, y algunos, bueno, ya los podemos clasificar por ejemplo en las emisiones, y luego la salida del producto, los subproductos y más generación de residuos. Entonces vamos teniendo varios impactos a lo largo de todo el proceso productivo en las industrias. Y entonces lo que a nosotros nos pareció mejor para poderles exponer en un proceso productivo industrial es dividir los efectos por área, para que podamos dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de los recursos de la extracción de materias primas, vamos a hablar que existen muchas industrias o muchos procesos industriales que van a tener un gran impacto. Por ejemplo, la extracción de minerales o de minería. Y vean lo que es la realidad. Aquí tienen... ¿No se ve, verdad? No, pero mi cursor. Bueno, las canteras. Y eso no nada más es hacia abajo, no nada más es cuando están, sino los montes, cómo van siendo extraídos. ¿Alguien ha ido a Cementos Moctezuma? ¿Alguien ha ido a esas cementeras? Cómo los cerros claramente se van viendo devastados.
cómo la vegetación está siendo extraída. O bien la industria de hidrocarburos, la papelera y varias más, ¿no? Entonces vamos a tener que estas industrias van a afectar en gran medida y principalmente va a ser por la forma no medida de la extracción de los recursos, por la entrada de materiales y equipos para la extracción y lo que implica la contaminación, todo el transporte que se requiere para entrar y extraer. Algunas veces también en el proceso de extracción se requiere utilizar sustancias químicas, por ejemplo las mineras. O sea, para obtener el oro o para obtener los metales vamos a requerir la implementación de sustancias químicas, lo cual va a impactar al ambiente. Y esto va a incluir el desplazamiento de población, el desplazamiento de ecosistemas, etcétera, ¿no? Y esto nos va a llevar a trastornos sociales. Y bueno, como parte de las medidas de mitigación que nosotros podemos utilizar para todo lo que ha mencionado, al menos para esta parte, en cuestión de materias primas que ha mencionado Vale, tenemos que, dentro de ellas, hay que cambiar las prácticas que se tienen para la producción. Tenemos diferentes tipos de producción, entonces es empezar a implementar nuevas prácticas en la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte en donde ayudemos a que exista un equilibrio saludable entre el proceso que se está llevando por parte de la empresa o de la industria y que también haya un desarrollo equilibrado con el ecosistema, que el consumo que yo estoy haciendo a lo mejor de materia prima se minimice o se mitigue utilizando las medidas, pero de origen. Hay que concientizar a los productores agroindustriales sobre la importancia de implementar este tipo de medidas. Si nosotros no concientizamos, lo primero que vamos a encontrar es que de parte de ellos existe una resistencia para el cambio. Entonces de nada nos va a servir llevar las mejores tecnologías, las mejores ideas, estar proponiendo, si no logramos que ellos concienticen y sean conscientes en los efectos que están causando alrededor con las acciones que se están realizando. Obviamente es un proceso de producción y no lo podemos detener, sin embargo sí debe de haber un equilibrio dentro de él. Y por otra parte es la innovación de la tecnología. Hay empresas que tienen a lo mejor el recurso necesario para estar innovando y que están interesados en este rubro, pero hay otras que a lo mejor no lo ven así. A lo mejor innovar en tecnología es precisamente perder la calidad en el producto. Muchas de ellas que pueden llegar a ser, no sé, de tipo a lo mejor artesanal por el tipo de proceso que se está manejando. Las estrategias de educación ambiental son precisamente, en consecuencia, fortalecer las capacidades de todas y cada una de estas empresas, empezando desde las más pequeñas o desde aquellas que tienen un proceso primario hasta las que llegan a un proceso terciario. Innovar, tener innovación y transferencia de tecnología, realizarla mediante el conocimiento de la tecnología que existe y estar implementando, estar invirtiendo en ese desarrollo de tecnología y sobre todo la participación ciudadana. Y en cuanto a la participación ciudadana, tenemos que va desde la concientización, el apoyo por parte de la comunidad y todo aquello en lo que nosotros podamos influenciar como opiniones. Es muy importante cómo yo veo el proceso industrial y cómo el resto de la gente lo ve. Acordémonos que no todos tenemos esa conciencia ambiental, entonces tenemos que empezar por esa parte. Bueno, eso fue en la extracción de materias primas. Ahora vamos a la parte de agua. En un proceso industrial, ¿qué afectaciones tiene al agua? Y justamente aquí vamos a ver, nos fue difícil identificar o generalizar aquí porque hay muchísimos procesos. De hecho, todas las industrias, todas van a generar aguas residuales. Algunas con mayores cantidades de contaminantes que otras, o algunas con determinados contaminantes, ¿no? Por ejemplo, lo que sí vamos a ver que en la industria, lo que vamos a tener es, aunque sea poca, pero en materia orgánica. Lo que sí vamos a encontrar en grandes cantidades va a ser metales pesados y por eso se caracterizan las aguas residuales industriales. Algunas vamos incluso a encontrar fármacos, colorantes, detergentes y sustancias químicas. Aquí a lo mejor no lo observamos tanto, pero en Guadalajara o en otros estados
donde se ve más la industria textil, vemos estos escenarios donde los ríos son de un determinado color a diferentes horas. ¿Por qué? Por la gran cantidad de colorantes, y algunos colorantes incluso pueden llegar a ser pues recalcitrantes, es decir, que duran mucho tiempo en el ambiente, o bien incluso tóxicos. A veces pensamos, bueno, se va a biodegradar en el cuerpo de agua, pero esa primera biodegradación o ese primer rompimiento de enlaces va a hacer que el colorante se vuelva mucho más tóxico o mucho más peligroso. Y entonces, o tenemos que llegar a la biodegradación completa, o mejor no comenzarlo. Entonces vamos a tener diferentes contaminantes ahí, y algunas industrias que se caracterizan por el tipo de sustancias químicas o algunos contaminantes específicos son las lácteas, las refresqueras, los rastros ganaderos, que también ya nos hablaron por allá, la alimenticia, entre otros. Por ejemplo, las industrias papeleras, de lo que se van a distinguir es de la gran cantidad de colorantes, al contrario, de cloros y de ablandadores de la celulosa. Y eso obviamente nos va a aumentar la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, lo que son parámetros de difícil remoción en una planta, ¿no? Porque hay que estarlos tratando. Entonces, eso es lo que vamos a poder encontrar. Generalizar no puedo, pero sí va a haber mucha variedad de sustancias químicas en el agua, dependiendo del proceso principal. Y esto se va a dar ya sea que laven su materia prima, o ya sea que generen el agua residual en el proceso principal, o simple y sencillamente en la limpieza de los equipos y de las áreas, ¿no?, generales. Entonces vamos a depender mucho del proceso. Y en cuestiones de medidas de mitigación. Ok, bueno, enfocándonos en la parte de tratamiento de aguas residuales, tenemos que, si las tratamos de una manera aeróbica, esto nos va a permitir aprovechar el metano que se genera de la degradación que existe, anaeróbica, perdón, nos permite aprovechar el metano que se genera de la degradación que existe de los microorganismos sobre la materia orgánica que hay en las aguas residuales, y puede ser utilizado para generar energía que se emplee en los procesos que se realizan en la industria. Entonces es tratar de integrar un ciclo en donde lo que yo estoy generando me sirva para generar energía que sea aprovechable para el mismo ciclo de producción que estoy utilizando, y esto a su vez reduzca mi generación de gases de efecto invernadero. La estrategia de educación ambiental, bueno, dentro de las empresas es posible implementar talleres sobre ventajas de dar tratamiento, incluso capacitación para aquellos que son operadores o responsables de las plantas, cuando se trata de una planta que forma parte de la nave industrial o parte de la empresa o del corporativo del que estemos hablando, y informar de qué manera se contribuye a disminuir los impactos en emisiones de metano al ambiente. Igualmente, aquí es importante, cuando nosotros hacemos una presentación, generalmente a un industrial no le interesa tanto lo que voy a reducir, sino lo económico. Ajá. Entonces, cuando nosotros metemos la parte económica y podemos hablar de que a la hora de que tú reincorpores energía a un proceso te va a ahorrar cierta cantidad de kilowatts hora que estás empleando para N actividad, entonces ya suena interesante para un empresario, para un industrial, para una persona que se dedica a este rubro. Y tenemos que buscar la manera de poder comunicar ese tipo de ideas para que la educación ambiental, si no es posible introducirla por medio de concientización, si la hagamos por la eficiencia energética y los ahorros que esto produce a la industria. Es importante que a veces nos dicen, y los de la CEA aquí me van a apoyar a lo mejor mucho, a veces nos dicen, sí, tenemos tantas plantas de tratamiento en el municipio o en el estado, sí, pero no todas funcionan adecuadamente. Entonces las medidas de mitigación es también que operen adecuadamente y que sean para la carga orgánica que están recibiendo. A veces las plantas, o el funcionamiento de las plantas no da la capacidad para el tipo de agua residual que están tratando. Entonces necesitamos no nada más construir la planta, sino operarla adecuadamente, e incluso, perdón por balconear, pero incluso tenemos plantas de tratamiento en Morelos que, vamos, no llega el drenaje a la planta de tratamiento. Entonces son cosas que tenemos que empezar a solucionar.
Ahí nos vamos hacia medidas de mitigación de que tenemos no nada más como que a implementar el tratamiento, sino gestionar los recursos, gestionar la tecnología, gestionar la capacitación. Hacia allá va la parte de mitigación, no pensar solo en una parte, sino en todo lo que es la gestión integral. ¿Al final? Okay. Y lo último, perdón, en las plantas de tratamiento también es importante dar, si la planta de tratamiento es aerobia, dar el tratamiento de los lodos residuales. No nada más se queda en la parte de tratamos el agua y cambiamos de fase el problema. No, hay que tratar también los lodos residuales. Si hablamos de aire, vamos a los procesos industriales que nos impactan el aire, y pues lo que ustedes ya han mencionado bastante, ¿no? O hemos visto en el diplomado, lo que generamos, lo que generan las industrias, pues son dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, incluso partículas menores a 10 micras, a 5 micras o hasta 2.5 micras, que son dañinas a la salud, ¿no? Y tenemos distintas, ya hablaron hace ratito del proceso de la parte agroindustrial, bueno, la parte de ganadería y agricultura, no lo mencionaré nuevamente, pero sí tenemos varios procesos, y para muestra basta que vayamos a Toluca y veamos la masa de gases que hay por la cantidad de industrias. Hacia aquí también antes no se veía eso, pero actualmente ya se ve la tasa de contaminantes, sobre todo desde la UAM hacia abajo. Entonces vemos que sí impactan de manera, ¿cómo se llama?, significativa. ¿Por qué pasa esto? Pues principalmente porque en las industrias lo que va a pasar es la quema de los combustibles, ya sea petróleo, ya sea gasolina, biodiesel, etcétera, requieren de un combustible para sus procesos principales. También el uso de químicos para transformar esos productos. De las causas también pues es la falta de atención, mantenimiento preventivo, como lo mencionaremos como medida de mitigación, hace falta parte de mantenimiento preventivo, pero las malas decisiones también nos originan el problema, ¿no? Y los impactos, bueno, todo lo que tenemos en contaminación del aire, pero también los impactos a la salud y la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, y las medidas de mitigación. En la parte de aire, de alguna manera, ya tenemos regulación ambiental que nos dice cuáles son la emisión, los límites máximos permisibles en emisiones al aire. Entonces, es importante, sobre todo, el mejoramiento de equipos. Hay plantas en donde sus equipos, a lo mejor es únicamente un proceso que se tenga que mejorar, una combustión completa que se esté llevando en una caldera, es suficiente para dejar de emitir ciertas cantidades de gases en esas emisiones que tenemos. Sin embargo, muchas veces por desconocimiento no se tiene. Entonces, es parte de las estrategias, de las medidas de mitigación, tomar alternativas también en donde sea diferente el combustible el que estemos utilizando y si es aplicable para el tema, porque a lo mejor haya combustibles que consideren que se pueden utilizar, pero finalmente generan otro problema. Entonces hay que hacer un análisis de fondo. La capacitación para el personal que opera todas este tipo de chimeneas o de equipos que emiten gases a la atmósfera es importante, sobre todo no necesariamente de la pura operación, sino en el contexto de qué es lo que estás generando, cómo lo estás generando y cuáles son los límites que debes de respetar para este tipo de generación. Como ciudadanía, nosotros como parte de una comunidad, a lo mejor que vivimos alrededor de una empresa o de una industria, es importante dar a conocer que tenemos el derecho de denunciar. Existe la Profepa que se encarga de regular todo este tipo de circunstancias y que en su momento puede llegar a hacer una inspección, independientemente si es o no es una empresa que esté certificada o que esté comprometida. Obviamente la Profepa tiene la autoridad, la facultad para poder ir y tomar cartas en el asunto y ayudar en la resolución de este tipo de problemática. Ahora, en cuanto a hay que informar a la comunidad, informar a todos aquellos que no estén involucrados directamente con procesos industriales. Y en cuanto a la parte de impactos,
Bueno, pues hay que promover la parte de ahorro de energía, mejorar el rendimiento, la calidad en los procesos, como yo les decía inicialmente. Un proceso que a mí me quedó muy marcado en una industria que utilizaba calderas en donde se generaba vapor para un proceso de... Era una industria papelera. Resulta que estaba emitiendo por la caldera una cantidad de gases enormes en donde estaba fuera de los límites permisibles. Y el único problema que tenía era que no existía una combustión completa dentro de la caldera. Había que airear más, había que meter más oxígeno y era un proceso físico que no requería de demasiada inversión. Pero no se daban cuenta. Entonces, hasta que no se llega al punto de levantar la mano, de denunciar y de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Es cuando el conocimiento y el hecho de llegar y sancionar te llevan a investigar qué es lo que puedes hacer en esta parte. Las estrategias de educación ambiental es precisamente hacia los sectores sociales, integrarlos a la parte de la industria. Está a lo mejor a 5 calles de mi casa, pero yo que estoy respirando, cuando veo esos humos que se están generando, ¿en qué me afecta a mí? Cuando hay una quema o cuando estoy viendo bajar partículas, ¿qué efectos va a tener sobre mi salud y qué puedo hacer al respecto? Entonces, la ciudadanía no lo sabe. Nosotros podemos implementar estrategias de educación ambiental en este tipo de circunstancias. Herramientas, bueno, hacia las empresas existe información científica, hay legislación en cuanto a derecho, asesoría con Profepa, leyes, reglamentos, cuestiones oficiales que deben de seguirse y que tienden a atender todo este tipo de circunstancias y que nosotros debemos de fomentar, no únicamente porque estemos dentro de un curso de educación ambiental, sino porque es nuestra responsabilidad concientizar a los que están en la empresa y a los que están alrededor para que levanten la voz y también tomen cartas en el asunto. Y aquí hay dos cuestiones. De repente satanizamos solo a la industria, pero ¿qué pasa con aquellos medianos comercios, con aquellas medianas procesos industriales, la tortillería, la panadería, que de repente también tienen malas combustiones? Entonces tenemos que tener identificados todos esos procesos. Y un ejemplo de esto, de cómo minimizar la cantidad de algunos gases de efecto de invernadero, se está llevando a la realidad. Por ejemplo, doctor Redis hizo cambio hace unos meses de combustible de gasolina por gas natural, y eso reduce, no deja de emitir, pero reduce la cantidad y el tipo de gases de efecto invernadero generados. Entonces puede hacerse, como decía Rosario, hay que convencerlos a lo mejor por la parte económica, pero se puede hacer, ¿no? Y las industrias están haciendo algunos cambios. En cuestión de energía tenemos algunos otros ejemplos. Vamos a tener diferentes tipos de consumo energético. No solo hablo de la energía eléctrica, sino de los combustibles, como el que acabamos de hablar. Incluso algunas empresas utilizan o generan energía radiactiva. Entonces también hay que tomar en cuenta todos esos procesos. Todas las energías, todas las empresas, requieren de energía en sus diferentes formas, en sus diferentes procesos, ¿no? Entonces puede ser para fundición, para calefacción, para calentamiento, etcétera, y pasteurización, pero también tan solo como iluminación. Antes de darle la palabra a Chinito, como medidas de mitigación, por ejemplo, puede ser el cambio de alternativas o de estrategias. Les puedo decir que algunas textileras, con solo cambiar domos, dejan entrar luz solar, y entonces eso hace minimizar la cantidad de energía eléctrica consumida para iluminación. O, por ejemplo, Lavín, Industrias Lavín, que está en Cibar, utiliza un combustible, perdón, es que me distraes, utiliza energía para calentar gas LP, para calentar para su proceso, para la producción de vaselina y todo estos rollos. Pero lo que ahora hizo hace menos de un año fue meter calentadores fototérmicos, donde el agua se calienta con la energía solar y ha reducido en 60% el consumo de gas LP. Entonces sí está pasando, sí se están dando estas medidas de mitigación, entre otras.
Y bueno, entre las medidas de mitigación está el uso de energías alternas, el uso eficiente de los equipos, buscar eficientar los procesos, coprocesamiento, combustibles menos dañinos, y lo que comentaba Vale acerca de los pozos de luz, en donde de manera natural podemos nosotros tener suficiente iluminación sin necesidad de estar utilizando energía eléctrica. La parte de ventilaciones para minimizar el uso de aires acondicionados, usando ecotecnias tan sencillas como una chimenea por convección de aire, en donde el intercambio te permite tener mayor frescura en el interior de la nave, de la planta, de lo que estemos hablando, y reduces la cantidad de energía que estás utilizando para enfriar o para mantener una temperatura adecuada en el interior. Estrategias de educación ambiental. Bueno, dentro de las empresas, dentro de las industrias, está la parte de campañas de ahorro. Es importante que se eduque a todos aquellos que están integrando la planta laboral en cuáles son las medidas, sobre todo en tiempos de apagado, cuáles son los horarios en los que tienes un cobro más alto por consumo de kilowatts hora, que son las horas picos después de las 6 de la tarde, en horario de verano. Entonces es importante toda esta parte de información hacia las personas que forman parte de la empresa. Y proyectos de coeficiencia. Los proyectos de coeficiencia nos permiten, dentro de un proceso, detectar cuáles son aquellos puntos que me permiten a mí ahorrar energía, ahorrar materia prima, y en este caso, bueno, para el caso de energía, existe desde lo más sencillo hasta implementar la tecnología que me permita hacer una reducción considerable, como los LEDs, en el consumo de energía para iluminación. Bueno, en cuestión de residuos, lo que vamos a ver es también todas las industrias van a generar residuos. Aquí por los conceptos y las definiciones de la ley, lo que van a generar son residuos peligrosos y residuos de manejo especial, y van a depender también de los procesos que estén generando, ¿no? O que estén teniendo, desde el consumo de la materia prima, el desembalaje y el mismo proceso. Algunos, afortunadamente, las mismas industrias reusan o reciclan ahí mismo durante el proceso algunos materiales de los que están teniendo, pero muchos no, y en embalaje se van muchos de los residuos generados. Entonces va a ser desde la parte del transporte, todo el impacto que da ahí, la venta postconsumo y todo esto. Y aquí lo que tenemos como medidas de mitigación va a ser que realicemos un análisis de ciclo de vida de los materiales. Y por ejemplo, un ejemplo que les puedo compartir es, nuevamente, Industrias Lavín, al hacer un proyecto de coeficiencia, lo que identificó es que a lo mejor la pestañeta de uno de sus productos en la parte de cartón, en la envoltura, no era requerida. Quitó esa pestañita y dejó de emitir toneladas, de consumir toneladas de cartón y generar toneladas de residuo. Entonces son medidas tan simples, además de otras, ¿no? Bueno, y dentro de esta parte también entra la filosofía de las 3 R's, las 5 R's, hasta donde la quieran llevar. Reutilizar, reducir, reusar, es la parte que a mí me permite reducir la cantidad de materia prima que estoy utilizando. Compras a granel, que también de alguna manera me permite reducir los empaques, porque puedo volver a reutilizar a lo mejor los que ya tengo, los contenedores o aquello que esté usando para mantener el producto. La ecoeficiencia como parte de sustitución de materiales de embalaje o el rediseño de los mismos para que tenga un ahorro. Gestión integral de residuos, en donde tengo que ver los planes de manejo, qué voy a hacer con mis residuos desde la generación hasta dónde van a ir y cómo vigilo que realmente se traten de una manera adecuada. Y los procedimientos que tengo que implementar dentro de mi empresa para llegar precisamente a este propósito. Las estrategias de educación ambiental están las capacitaciones en la gestión integral de residuos, en donde es necesario conocer dónde se genera mi residuo, qué puedo hacer con ese residuo. Hay residuos que son valorizables, que no necesariamente tienen que llegar a un relleno sanitario, como en el caso de residuos sólidos urbanos. En el caso de residuos de manejo especial, obviamente existen ciertas líneas a lo mejor en donde vuelvan a reusarse o se les dé otro tipo de tratamiento. Y en la parte de residuos peligrosos,
pues asegurarme de que exista realmente la disposición adecuada de los mismos. Talleres de residuos en donde pueda yo aprender cómo hacer composta, el manejo integral de los mismos, análisis de ciclo de vida y talleres de coeficiencia que dentro de la planta, dentro de la industria o dentro de la empresa se pueden implementar como parte de las estrategias de educación ambiental para conocimiento general de todos los que la integran. Otro de los impactos que nosotros tenemos dentro de un proceso es el impacto al suelo. El impacto al suelo a lo mejor lo podemos ver de manera más directa en lo que son la parte de disposición de residuos. Nosotros sabemos que hay una norma que establece de qué manera debe de fabricarse, bajo qué condiciones, un sitio de disposición final. Sin embargo, no siempre se realiza de esta manera. Independientemente se realice o no, tenemos un uso de espacio, un uso de suelo, en donde nos está implicando que esos residuos, a la hora de estarse degradando, los lixiviados puedan llegar al subsuelo, penetrar e infiltrarse en mantos acuíferos. Tenemos la parte de la industria de la construcción, en donde simplemente para la construcción de caminos es necesario extracción de material. Entonces la extracción de material se realiza, no se lleva el material hasta el lugar, sino que se extrae de una parte cercana en donde se ha identificado. La parte de la industria minera es una de las más complejas, de las que tiene más poderío, y sin embargo como ambientales no hemos podido influenciar de manera directa en ello. Hay problema en cuanto a qué se hace con los residuos, de qué manera se está manejando, cómo se disponen, quién se responsabiliza, qué tratamiento le da, y aparte la extracción, la remoción de suelo, la remoción de cobertura vegetal, entre otras. La industria petroquímica, que sabemos que cuando hay fugas, bueno, finalmente hay infiltraciones también al suelo, independientemente si son pozos marinos, pues también tenemos una afectación ahí a esa parte del ecosistema. De esta parte nos enfocamos únicamente, bueno, de manera generalizada, a los procesos industriales como son la minería metálica, la minería no metálica, que es aquella en donde extraemos, la gran mayoría son materiales que se usan para construcción que contienen sulfatos, carbonatos o silicatos, la petroquímica, la disposición de residuos y la agroquímica. En esta tabla que ustedes están observando, identificamos cuáles son las fuentes de impacto y los contaminantes o el impacto que estamos generando de manera directa. De aquí cabe destacar las medidas preventivas. En cuanto a la minería metálica, una de las más importantes es precisamente los jales. Las presas de jales deben de estar previamente diseñadas de una manera adecuada para evitar derrames, porque es uno de los problemas más renombrados que se pueden mencionar a este respecto. En la parte de la minería no metálica tenemos que las perforaciones deben de ser planeadas, debemos de tener un manifiesto de impacto ambiental en donde las medidas preventivas que se hayan manifestado en ellas se respeten principalmente, y que se haga una extracción estratégica de los materiales que se necesitan. Hay lugares que están cercanos a poblaciones en donde se hace la extracción sin ningún tipo de medida preventiva, y las localidades, las casas, llegan a quedar en barrancas que cuando llueve, como no hay cobertura vegetal, lo que provoca son deslaves y desmoronamientos, que finalmente vienen pérdidas materiales, pérdidas de vida y otro tipo de consecuencias. La parte de la petroquímica, bueno, todo el mundo sabemos, es importante que haya una preparación de instalaciones adecuadas para la extracción del petróleo. Independientemente de que ya se tomen las medidas, pues es necesario enfatizar en ellos y prevenir todavía más allá de lo que sabemos que puede pasar y de lo que sería en su momento el peor panorama que se pudiera tener para esta industria. En cuanto a disposición de residuos, bueno, la norma marca que debe de haber una geomembrana que debe de cubrir el suelo y evitar que este tipo de lixiviados lleguen a mantos acuíferos. Sin embargo, no se realiza de manera adecuada. No todos los sitios de disposición final cumplen con esta norma, y es importante destacar que independientemente de que estemos hablando de una industria,
la parte en donde nosotros metemos la educación ambiental para el manejo integral de residuos ayuda en la reducción y el alargamiento del tiempo de vida de este tipo de sitios, que nos permite hacer un uso más adecuado de los mismos. Está la parte de la agroquímica. Bueno, ok, no lo vamos a tomar, ya fue considerado. En la parte de mitigación, bueno, hay que tomar, consideramos tomar clausura y posclausura, restauración de suelos en minas y cobertura vegetal. Es importante que las empresas, independientemente de que hayan abandonado el lugar porque ya se terminó su ciclo de vida, le den continuidad y hacerlos responsables del proceso mismo. Sabemos que una vez que se abandona, la naturaleza misma se reestructura, pero hay que garantizar que realmente quien estuvo ahí trabajando realizó las medidas preventivas y de mitigación que estableció en su manejo, en su manifiesto de impacto ambiental. Buscar la contención de derrames, y estamos hablando de la industria petroquímica, y el cierre de sitios de disposición final de manera adecuada para garantizar que no llegue a afectar al resto del ecosistema que le rodea. Dentro de las estrategias de educación ambiental, tenemos que hablar acerca de la incorporación de programas para promover el liderazgo para la competitividad en empresas mineras y petroquímicas. Es un programa, el programa de liderazgo es un programa que Profepa motiva, de alguna manera promueve a las empresas a que involucren a sus proveedores. Entonces, la intención es precisamente que vean esos puntos en donde se pueden eficientar las cosas, y en esta parte estaríamos hablando de qué manera estoy impactando el suelo. A lo mejor mi proceso no lleva un impacto tan grande o tan grave, sin embargo, si se trata de una empresa minera, si estamos hablando de algo que directamente tiene que ver, de alguna manera este tipo de capacitaciones nos ayuda para identificar todo aquello que podamos implementar y que sea parte de la educación ambiental de los que trabajan. Y informar a los responsables que se encargan de disponer los residuos peligrosos y los residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos de acuerdo a la normatividad vigente. El último rubro, no por ser el menos importante, yo creo que al contrario, es el de la biodiversidad, y nos vamos a incluir, pero no nos vamos a ver solo en él. O sea, también pensemos en la flora y la fauna, que vamos a ver que todo lo que acabamos de decir va a tener una afectación directa o indirecta en la biodiversidad.